Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos tutoriales con algunos trucos de cuidado o limpieza de vuestros accesorios. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo limpiar los AirPods, que creo que es un accesorio que muchas de nosotras utilizamos a diario, ¿vale? Y lo introducimos en nuestras orejas, con lo cual al final pues es algo que se va manchando con el tiempo y conviene de vez en cuando darle una limpiadita. Si os suena interesante, os invito a suscribiros a mi canal y no olvidéis darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Aprovecho el vídeo para limpiar los dos, los míos y los de mi marido, ¿vale? Y bueno, la verdad es que desde hace muchos años los he limpiado básicamente con lo que tenía por casa, que ahora os lo enseñaré, pero hace poco descubrí una herramienta diseñada específicamente para limpiar los AirPods y esto la verdad que ayuda un montón. Así que si queréis averiguar cómo limpiarlos de la forma tradicional y también cómo limpiarlos con este limpiador específico para AirPods, seguid viendo el vídeo. Durante años yo he limpiado los AirPods de forma tradicional, casera, digamos, que ha sido básicamente con una bayeta húmeda limpiando bien toda la funda. Después abriendo, sacando ambos auriculares, limpiando también todo lo que podía, pues superficialmente con la misma bayeta húmeda. Hago lo mismo con los auriculares. Y por supuesto en este caso con la funda protectora de silicona, que la verdad es que con la cantidad de veces que se me caen en mitad de la calle, pues siempre ayuda a parar el golpe un poquito. A continuación, ¿qué es lo que hago? Pues con unos bastoncillos simplemente introducir y voy limpiando, ¿vale? Los podéis humedecer un poquito, yo prefiero hacerlo en seco porque como previamente he utilizado la bayeta ya hay algo de humedad que ha quedado repartida por todo el cargador, ¿vale? Así que simplemente pues con un bastoncillo voy repasando por todas las zonas y quitando cualquier resto de suciedad que pueda haber. Veis que tiene algún recoveco que es un poquito más difícil de acceder, pero bueno, por lo general pues se limpian bastante bien con ayuda de un bastoncillo. Ahora vamos con el auricular, que es un poquito más complicado, ¿vale? Siento que tengáis que ver esto porque la verdad que no es muy agradable, pero bueno, si estamos limpiando hay suciedad. Entonces, igualmente con la ayuda de un bastoncillo se va introduciendo y se va sacando, y yo a veces pues si hay mucha cera acumulada, con la ayuda de un palillo también lo que voy haciendo es bordear y así intento sacar, ¿vale? Y voy limpiando el palillo en un algodón. No es la cosa más agradable del mundo, ya os lo digo, pero bueno, hay que hacerlo. Igualmente pues por el agujerito de aquí, ¿vale? Hago lo mismo, voy sacando para intentarlo dejar lo más limpio posible. ¿Qué es lo que pasa? Que es un rollo, ¿vale? O sea, es algo tedioso, aburrido y bueno, y nunca queda perfecto. Entonces vamos a quitar todo esto de aquí y os voy a enseñar esta herramienta, que es una herramienta diseñada especialmente para limpiar los AirPods, tanto el auricular como la funda. Tiene esta primera parte que es como un bastoncillo gigante pero de pelusita, ¿vale? De microfibra, no sé de lo que será exactamente, que se introduce aquí, está diseñado a la medida, damos un par de vueltitas, limpiamos por aquí, lo mismo por el otro agujero, ¿vale? Y esto pues va absorbiendo todo cualquier resto de suciedad que pueda tener. Hacemos lo mismo por esta parte y veis que es súper sencillo y que lo deja todo bastante limpio. ¿Qué hacemos con los auriculares? Pues tiramos de esta parte y tenemos la segunda parte, que veis que tenemos un pequeño cepillito que va justo a encajar aquí en la parte de los auriculares, y luego tenemos esta especie de pluma, digamos como una aguja, para acceder bien a todos estos recovecos donde tenemos que sacar los restos de cera o de suciedad que pueda haber. Entonces esta herramienta pues nos va a ayudar bastante a quitar toda esa suciedad que pueda quedar. Veis que ya habíamos limpiado, pero
sigue saliendo un poquito. Entonces nos va a ir súper bien para limpiarlo todo bien a fondo. La verdad es que yo siempre he seguido este orden de ir haciendo como los bordes y rascando hacia adentro, pero si alguien tiene alguna sugerencia mejor, que me lo diga, porque igual no se me ha ocurrido. Vamos a sacar todo lo que podamos de aquí. Y una vez ya hemos quitado todos esos restos que hay un poquito más sustanciosos, digamos, de la zona de los bordes, pues vamos a utilizar este cepillito que veis que ya lo utilicé el otro día y se ha quedado un poco deforme, no sé si es que lo cerré mal, pero bueno, vamos a utilizar este cepillito y veis que aquí, claro, los pelitos sí que entran por la rejilla que lleva el auricular y sacamos un montón más de suciedad, que no sé si la estáis viendo, pero aquí sí que empieza a salir mucho más, ¿vale? Entonces la vamos a ir llevando todo el rato en la misma dirección y luego haremos en la contraria. Pongo aquí que lo veáis mejor. Retiramos con un algodón cualquier resto que pueda quedar y ahora haríamos lo mismo por estas zonas de aquí, ¿vale? Pasamos el cepillito y lo mismo en este de aquí atrás. Por la zona de aquí del micrófono vamos a repetir, igualmente sacamos. Podemos ayudarnos con el bastoncillo y cepillamos. Después lo que voy a hacer otra vez es utilizar la bayeta, obviamente para quitar cualquier resto de grasita y que quede bien limpio todo. Aquí estoy viendo que ha quedado un pelín de resto y listo. Vale, con esto tendríamos uno de ellos limpio. Voy a repetir con el siguiente. Veis que sale bastante suciedad. Retiramos y seguimos. Hay que hacer como golpecitos, ¿vale? Golpecitos y avanzando en una misma dirección para ir sacando todo lo que haya. Y esta misma herramienta pues también la podéis utilizar en vuestros teléfonos para cualquier agujerito de los auriculares o incluso del cargador, pues también ayuda bastante a limpiarlo. Una vez tenemos estos, voy a dejarlos aquí y vamos a pasar a estos que estaban un poco más sucios. Veis que esta funda la tenemos bastante más sucia. Voy a pasarle la bayeta y utilizamos el bastoncillo primero para limpiar el cargador y limpiamos también la tapa. Y secamos. Y ahora que ya tenemos la funda limpia, vamos a pasar a los auriculares. Lo mismo, vamos a utilizar primero la parte de la aguja para quitar toda esa cera acumulada, que veis que en este caso hay mucha más. Incluso algún pelito de la oreja también tenemos por ahí. Os pido disculpas, pero es que no tengo otra forma de enseñaros cómo limpiar esto que quitando la propia suciedad. Vale, y cuando ya hemos quitado todo lo que se podía con la aguja, ya pasamos a cepillar y ahí va a seguir saliendo un poquito más de suciedad. Retiramos y bueno, vais a ver la diferencia entre uno y otro, que es bastante evidente. Continuamos con los otros agujeritos, repitiendo el paso y cepillando.
vamos con el último. Y ahora que ya he limpiado todo, les paso de nuevo una galleta a estos dos. Los voy a meter en su funda limpios. Tenemos unos por aquí, los otros por aquí. Los vuelvo a meter en su funda de silicona. Y con esto lo tendríamos listo, ¿vale? Ahora muy importante que no se os olvide limpiar la herramienta de limpieza, ¿vale? Yo simplemente la llevo al lavabo, la paso por debajo del agua, le doy un poquito de jabón de manos, la sacudo bien y la dejo escurrir destapada hasta que esté bien seca, ¿vale? Muy importante que no la guardéis en su funda sin estar bien seca. Y esto ha sido todo por hoy. Os dejo esta herramienta enlazada en la descripción por si necesitáis comprarla. La verdad es que yo estoy súper contenta y es súper útil. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.